En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, aquí estamos en jueves antesala ya del fin de semana. Ayer, ya cerrando el día y la tarde, la información corrió y fue sobre un nuevo préstamo en la Cámara de Diputados. Un préstamo por 1.250 millones, alrededor de 250 millones de dólares. De los motivos que se daban de manera muy escueta era que eran para empréstitos o para complementar, ¿no?, en el presupuesto, en fin, pero fueron casi 1.300 millones de dólares. 6 nuevos préstamos que con eso se le darían seguimiento a la construcción del metro de Santo Domingo, a la construcción de la presa Montegrande, que es un tema porque el presupuesto con que en principio se empezó a trabajar con la presa Montegrande, por supuesto hay que tomar en cuenta lo que pasó con esa presa, que estuvo un buen tiempo más o menos paralizada, que la compañía Andrade y Gutiérrez, que era la involucrada, después terminó también salpicada con el tema de Odebrecht, que después se hizo adenda tras adendas y los presupuestos se elevaron, creo que de 2.000 y pico de millones a 600 y pico de millones, en fin. El caso es que ahora también para los préstamos de ayer se esgrime lo de Montegrande. Yo recuerdo en un ejercicio de contabilización de la deuda en el año 2000, cuando Hipólito Mejía iba a asumir la presidencia de la República, que titulaba Rumbo, que era una especie de bomba de tiempo, lo que llevaba en la mochila después de los primeros 4 años de gestión del presidente Leonel Fernández, por el tema de las deudas. También recuerdo lo que decía el expresidente Joaquín Balaguer respecto a las deudas. Decía que las deudas nuevas se dejaban poner viejas y que las viejas no se pagan. Sin embargo, eso no es tan así aplicado a la realidad, porque tú puedes caer en un estado de default, así se llama, que es cuando ya tú no tienes ninguna capacidad para pagar. Y por supuesto, como no tienes ninguna capacidad para pagar, tampoco tienes capacidad para endeudarte. Y de eso hay ejemplos, no aquí en República Dominicana, pero yo creo que si recordamos un poco lo que ocurrió en Argentina en el 2001, o más recientemente lo que ocurrió en Grecia, eso debería de servirnos de experiencia respecto al tema de las deudas. Cuando el presidente Luis Abinader iniciaba su gestión, que sabemos que fue en condiciones bastante precarias, habían 2 cosas que tenían a la mano para tratar de mantener ciertos niveles de estabilidad y de cumplir con cuestiones fundamentales para la sobrevivencia incluso de los ciudadanos. Estaba el tema de la deuda como alternativa y lo otro era la reforma fiscal, que se produjo en un primer intento y que tuvo que echar hacia atrás porque el nivel de crispación que eso provocó fue terrible. Entonces, nos vendían solo como soluciones en ese momento esas 2 alternativas. Lo de la deuda, lo del endeudamiento, se lo han tomado muy en serio, muy en serio. Y por supuesto, ya ha sobrepasado las críticas que se hacían de manera descarnada a la gestión pasada. Ustedes recuerdan, en el sentido de que los estudios, las investigaciones, la realidad decía que más del 40% del presupuesto nacional era invertido en pagar no la deuda como tal, sino los intereses de la deuda, y ahora lo hemos superado con creces y aquí estamos en la situación de un endeudamiento que no sabemos dónde nos vamos a llevar, pero que deberíamos de mirarnos en los espejos y en experiencias de otros países, porque si caemos en un punto en el que ya perdemos incluso la capacidad de endeudarnos porque no tenemos cómo responder, sería muy grave. Porque lo otro,
lo que aplicaba y lo que decía el expresidente Joaquín Balaguer, yo creo que en estos momentos no tiene validez. Pero tampoco tiene validez, parece ser, las excusas que van y vienen respecto al tema sanitario y salto a otro problema que tenemos ahora, lo tenemos desde hace un buen rato, pero que se nos ha agudizado en estos días, en tiempos de lluvias, y es el tema, señores, de las enfermedades, y es el tema del cólera. Hoy, el periódico Hoy, en su editorial, hablaba y ponía de relieve el tema de la preocupación por el cólera, precisamente en momentos en los que las lluvias elevan el nivel de insalubridad. Y estamos hablando de las intensas lluvias que ocurrieron en el país el pasado fin de semana, con un desbordamiento que, si se juntan y si se unen a las acumulaciones de basuras que mantienen dispersas por todas partes, o una buena parte muy importante del territorio nacional, las condiciones favorables, pero para las enfermedades infecciosas, yo creo que están totalmente dadas. Y claro, los procesos de saneamiento por vía municipal o por vía gubernamental no han estado a la altura, ¿no?, de la multiplicación de los sitios que han sido inundados, con una persistencia que yo no sé hasta dónde nos van a llevar. Si eso nosotros lo unimos a lo que ha sido la actitud del Ministerio de Salud Pública, que ha sido más de negación que de aceptar las condiciones en las que nos encontramos, entonces es una barbaridad. Y si agregamos a todo esto la capacidad para eliminar esos focos de insalubridad por abundantes desperdicios, por el tema de la humedad que se reconoce a entidades que deberían de estar para proteger la salud colectiva, entonces el desafío es mucho más grande ante la drasticidad, claro está, de los aguaceros que nosotros acabamos de vivir. Ahora, cuando sigue pendiente que tengamos un control mucho mayor a la proliferación del dengue, los brotes diarreicos que están presentes en varias zonas y que se empecinaron en principio en negar a las autoridades que no es otra cosa más que cólera, los gérmenes de la malaria, que también el tema de la leptospirosis, por lo que son las lluvias y por lo que ha sido la irresponsabilidad de la gente, eso entonces está acechando con una abundancia más allá de lo que debería de ser la acción diligente de las autoridades y de los gobiernos municipales, y se han vuelto simplemente en un caldo de cultivo. Y si a eso nosotros le adicionamos, ¿no?, como le agregamos la magnitud todavía del problema, de la transmisión que realmente alcanza el cólera en este país, en ámbitos de la provincia de Barahona, con indicios de que tras haberse etiquetado como alarmante esos, dicen ellos, quebrantos intestinales preferidos por las autoridades sanitarias, llamadas así, para no referir la palabra cólera, entonces podríamos estar con un desafío bastante grande. Y si a ese desafío que nosotros nos enfrentamos respecto a eso, tú te pones a ver lo que han sido las políticas o la línea de comunicación de las autoridades, que a pesar de que el cólera está diseminado desde antes de las lluvias por toda la provincia de Barahona, el empecinamiento de negar las enfermedades como si de esa forma fuera a desaparecer, entonces la cosa se pone mucho peor. Es algo parecido a lo que ha estado ocurriendo, o lo que ocurrió en principio con el tema del dengue, del Ministerio de Salud Pública y su empecinamiento en negarlo. Negar la presencia de enfermedades en el país, del tipo que sea, yo creo que no es lo que va a ayudar a que esto pueda mermarse. Eso sucedió ya, repito, con los múltiples casos de dengue, y cuando los hospitales estaban abarrotados de gente y las clínicas estaban abarrotadas de gente, la primera reacción del ministro de Salud Pública fue decir que los casos eran mínimos, y lo propio ocurrió entonces con los casos de cólera.
fue exactamente lo mismo. Se despacharon entonces simultáneamente a vacunar contra la enfermedad hasta que después se vieron obligados a aceptarla. Yo creo que es mejor decirle a la gente, decirle al pueblo lo que sucede, tomar las medidas preventivas, que ahora en este caso, con el tema de las lluvias y con el tema de las inundaciones, podrían desbordar a zonas que ya son vulnerables de estas debilidades sanitarias, y simplemente tomar la sartén por el mango, porque ocultando, señor, ocultando el diagnóstico no va a sanar la enfermedad. Vamos, señores, a propósito de enfermedad, a darnos una vuelta por Farmacia GBC si es que necesitamos procurar algún medicamento, porque ahí siempre tenemos un 20% de descuento y no hay excusa porque muy cerca de usted siempre hay una Medicar GBC. A ustedes las gracias por acompañarnos, denle like, compartan, suscríbanse si no lo han hecho, si desean también hacerlo a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.